Bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como habrán visto por el título, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y sinceramente, no tiene desperdicio. Vamos a meternos de lleno en una situación que ha sacudido los cimientos del mundo de la actuación, una reacción que nadie esperaba y que ha puesto a todos con los pelos de punta. Hablamos por supuesto del **Can Yaman *** y una *** explosión mediática *** que ha dejado a muchos con la boca abierta, todo esto en relación con el nombre de *** de Method Demir ***. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, si disfrutan de las historias que nos dejan con la intriga en el aire, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de noticias, les recuerdo lo de siempre, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de *** suscribirse *** y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos. Que comience el show. Y es que, mis amigos, la vida de las estrellas de cine y televisión rara vez es un camino de rosas, ¿verdad? Siempre hay algo que se cuece a fuego lento, un rumor que se expande como la pólvora, o en este caso, una reacción que lo cambia todo. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por su carisma y su físico, se ha visto envuelto en una situación bastante tensa. Y todo comenzó, como tantas otras veces, con la insistencia de la prensa. Ustedes saben cómo son los reporteros, siempre al acecho, siempre buscando la primicia, la declaración que haga titulares. Y esta vez parece que cruzaron una línea, o al menos, Can Yaman sintió que la habían cruzado. La historia, en resumidas cuentas, gira en torno a su relación pasada, o posible relación, o simplemente su amistad con otra actriz muy conocida en Turquía y a nivel internacional, Demet Özdemir. Ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos aquí, y la química entre ellos era tan palpable que, por supuesto, los rumores de un romance no tardaron en surgir. Y a pesar de que ambos han mantenido un perfil bastante discreto sobre su vida personal, la prensa ha continuado incansablemente buscando detalles, tratando de confirmar o desmentir lo que todos sospechaban. Pues bien, resulta que hace poco Can Yaman se encontraba en un evento, probablemente promocionando algún proyecto, o simplemente asistiendo a una gala, y como era de esperar, se topó con la prensa. Varios reporteros se abalanzaron sobre él, cámara en mano, micrófonos extendidos, buscando esa declaración jugosa. Y en medio de las preguntas habituales sobre su carrera, sus próximos proyectos, y quizás alguna que otra pregunta sobre su vida privada, alguien, un reportero en particular, sacó a relucir el nombre de Demet Özdemir. Y no fue una pregunta casual, de esas de cómo está Demet, sino algo más directo, quizás insinuando algo, o cuestionando la naturaleza de su vínculo. Y ahí es donde ocurrió la explosión. Can Yaman hasta ese momento se había mostrado profesional, quizás un poco esquivo, pero sin perder la compostura. Sin embargo, la pregunta sobre Demet pareció ser la gota que colmó el vaso. De repente su expresión cambió. El rostro que hasta entonces lucía una sonrisa forzada o una mirada distante, se transformó en una mueca de molestia, de frustración contenida. Y entonces soltó una respuesta que dejó a todos helados. No fue un grito ni un insulto, sino algo mucho más potente, una mezcla de incredulidad, enfado y hartazgo. Las palabras exactas que pronunció son las que han estado circulando por todos los medios. Imaginen la escena, los flashes disparándose, el murmullo de la gente y de repente la voz de Can Yaman, más alta de lo esperado, cortando el aire. Dijo algo así como, y cito de forma aproximada porque las traducciones pueden variar, pero la esencia es la misma, ¿de verdad siguen con esto? ¿Es esto lo único que les importa? ¿No tienen nada mejor que preguntar? ¿De verdad creen que van a obtener algo de mí sobre Demet? Déjenla en paz. Ella tiene su vida, yo tengo la mía. Y francamente estoy harto de estas preguntas. Fue una reacción totalmente inesperada Quienes lo conocían por entrevistas anteriores, lo veían como un tipo tranquilo, aunque a veces un poco reservado. Pero esta vez mostró una faceta mucho más visceral, una clara señal de que la presión mediática, y en particular la obsesión con su relación con Demet, lo había llevado al límite. Fue como si se hubiera quitado la máscara de la celebridad siempre sonriente y se hubiera revelado el hombre detrás, cansado de ser perseguido por temas personales que para él ya deberían estar superados o al menos respetados.
Y lo más interesante de todo esto es la reacción que generó en el público. Por un lado, están quienes apoyan a Can Yaman, quienes entienden su frustración y consideran que la prensa se ha extralimitado. Ven en su reacción un acto de valentía, una forma de poner límites y defender su privacidad y la de Demet. Creen que los medios deberían centrarse en su trabajo, en sus logros profesionales, y no en especulaciones sobre su vida amorosa. Estos fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, utilizando hashtags como #Dejena Demet en paz o #apoyo a Can Yaman. Por otro lado, están aquellos que critican su actitud. Algunos consideran que, siendo una figura pública, debe estar preparado para este tipo de preguntas y que su reacción fue desproporcionada, incluso un poco grosera. Argumentan que si bien la prensa puede ser insistente, él también tiene la responsabilidad de manejar la situación con más diplomacia, o simplemente ignorar las preguntas sin perder la calma. Para ellos, su explosión es una muestra de prepotencia o de falta de profesionalismo ante la atención mediática. Y luego está la cuestión de Demet Özdemir. ¿Cómo se habrá sentido ella al escuchar esto? ¿Le habrá gustado que Can defendiera su privacidad de esa manera? ¿O quizás le habrá incomodado que su nombre saliera a colación de forma tan explosiva? Es difícil saberlo porque ella, al igual que él, suele ser bastante reservada. Sin embargo, este incidente inevitablemente la vuelve a poner en el centro de la atención, aunque sea de rebote. Lo cierto es que este episodio nos deja muchas reflexiones. En primer lugar, nos habla de la delgada línea que existe entre el interés público y la invasión de la privacidad. Los artistas nos entretienen con su trabajo, pero eso no les quita el derecho a tener una vida privada, a ser personas normales con sus propios sentimientos y sus propios límites. La constante exposición y la presión de los medios pueden ser agotadoras, y es comprensible que en algún momento alguien pueda reaccionar. En segundo lugar, nos muestra cómo las redes sociales y la prensa pueden amplificar una situación hasta convertirla en un fenómeno mediático global. Lo que pudo haber sido un momento de tensión personal se convierte en noticia para millones de personas, generando debates y opiniones encontradas en todo el mundo. Y en tercer lugar, y volviendo al tema principal, la reacción de Can Yaman ante las preguntas sobre Demet Özdemir. ¿Qué significa esto para su relación? ¿Confirma que hubo algo más allá de la amistad? ¿O simplemente demuestra un profundo respeto por la privacidad de ella y un agotamiento general hacia las especulaciones? Personalmente creo que lo más probable es que sea una combinación de ambas cosas. Es innegable que la química entre ellos en Pájaro Soñador era especial, y es natural que los fans hayan querido creer en un romance. Pero también es cierto que con el tiempo, las vidas de las personas toman rumbos diferentes. Quizás ahora ambos están enfocados en sus carreras, y las especulaciones pasadas son simplemente eso, pasado. La insistencia de la prensa, al no encontrar nada nuevo, recurre a lo conocido, a lo que generó más impacto en su momento. Y Can, al parecer, ya no está dispuesto a alimentar esa dinámica. Lo que sí es seguro es que este suceso ha reavivado el interés en la pareja que alguna vez fue uno de los dúos más queridos de la televisión turca. Las fotos antiguas juntos, los clips de la serie, los rumores de antaño, todo ha vuelto a circular por las redes. Y mientras algunos fans se alegran de este revival mediático, otros, como Can, parecen querer dejarlo atrás. Es un recordatorio de que detrás de los personajes y las historias que vemos en pantalla, hay seres humanos reales que, como todos nosotros, navegan por las complejidades de la vida, las relaciones y la atención pública. Y a veces esa navegación se vuelve tan intensa que estallan, mostrando su frustración, su hartazgo, o simplemente su deseo de paz. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué sucederá a continuación? ¿Se mantendrá Can Yaman firme en su postura? ¿La prensa respetará su petición de dejar de preguntar sobre Demet? ¿O volverán a la carga en cuanto haya una nueva oportunidad? La verdad es que en el mundo del espectáculo, el silencio rara vez dura mucho tiempo, y la curiosidad del público es insaciable. Pero más allá de las especulaciones sobre Can y Demet, lo que me parece más importante es la reflexión sobre cómo tratamos a las figuras públicas. Si bien es natural sentir curiosidad, debemos recordar que también merecen respeto y privacidad. Su talento nos llega a través de su trabajo, y es en ese ámbito donde deberíamos enfocar nuestra admiración y nuestras críticas. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este apasionante relato sobre la reacción de Can Yaman.
Hemos visto cómo una pregunta aparentemente inocua puede desencadenar una explosión inesperada, y cómo la línea entre el interés público y la invasión de la privacidad puede volverse muy borrosa. Hemos analizado las diferentes perspectivas y reflexionado sobre lo que esto nos dice sobre el mundo del espectáculo y la vida de sus protagonistas. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este incidente. ¿Creen que Can Yaman actuó correctamente? ¿Piensan que la prensa se ha extralimitado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para mí. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen asterisco me gusta compartir este vídeo con sus amigos para que nadie se pierda esta historia, y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.